Bien, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor, sí se Sí, puede se ver. ve, profesor. Ok, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver como clase 16, o sea, última clase del ciclo, los procedimientos operativos estándar. Como ustedes saben, los procedimientos operativos estándar es un documento que pertenece a la serie de documentos que debe tener un establecimiento farmacéutico y que son muy importantes porque nos van a ayudar a comprender las distintas funciones que se realizan en una oficina farmacéutica y nos detalla paso a paso cómo se realizan estas funciones u operaciones que se van a realizar en una oficina farmacéutica. Bien, entonces los procedimientos operativos estándar son parte de todos los documentos esenciales que debe contar un establecimiento farmacéutico y que garantizan las buenas prácticas. Garantizan las buenas prácticas. Recuerden, no solamente es un documento que debe estar escrito y en un eh, archivador bonito dentro de la farmacia, sino que es un documento de repaso constante para que el personal incluido dentro de ese procedimiento, ¿sí?, logre el dominio de cada una de las funciones dentro de una oficina farmacéutica. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, entonces comenzamos. Desde el punto de vista de la oficina farmacéutica, recuerden que ustedes lo que nos puede ocasionar una inspección. Entonces, de acuerdo al artículo 133 del Decreto Supremo 014 del 2011, ¿sí?, los inspectores van a verificar las buenas prácticas. Es decir, ellos están en la responsabilidad de visitar las oficinas farmacéuticas y empezar a visitar una serie de detalles que no deben fallar en una oficina farmacéutica. Estos detalles son muy importantes y le brindan al público consumidor la garantía de que los productos farmacéuticos que se comercializan en estos establecimientos son de óptima calidad y a la vez están conservados de la manera correcta. Entonces, un inspector de DIGIMIT lo que va a revisar en primer lugar es si no hay productos en el suelo, ¿sí? Si no hay productos en el suelo, va a revisar que el número de anaqueles debe ser proporcional al número de medicamentos o, si tuviera almacén, el número de parihuelas es correspondiente a la cantidad de mercadería que se está almacenando. Entonces, esto es muy importante porque estos aspectos, como ustedes pueden ver, son visuales. No se necesita ser un genio inspector de DIGIMIT para darse cuenta cuando una oficina farmacéutica almacena mal sus productos. Del mismo modo, también verificará que los documentos del químico farmacéutico responsable estén a vista del público. Visitará también la presencia o revisará también la presencia de los termómetros ambientales, ¿sí?, debidamente ubicados, también con su respectivo formato de llenado al día. Verificará también las instalaciones eléctricas, ¿sí?, las instalaciones eléctricas que no presenten ningún riesgo a la salud de las personas. Del mismo modo, ¿no?, que toda la oficina farmacéutica cuente con los rótulos, ¿no?, o etiquetas correspondientes donde se informe la ubicación correcta de los distintos secciones, que haya limpieza dentro de los anaqueles, pisos y techos. Verificará también el extintor si tiene la carga vigente. Verificará que todo el personal esté debidamente uniformado y sobre todo en condiciones higiénicas, aseados completamente. También verificará la circulación de aire y el mantenimiento de la temperatura y humedad.
Entonces vean ustedes, hay una serie de funciones que puede cumplir un inspector desde el momento que pisa un establecimiento farmacéutico. Y además va a verificar si está toda la correcta documentación de la oficina farmacéutica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Ok. Por último, recuerden ustedes que los servicios higiénicos deben estar limpios y ubicados adecuadamente. Pregunta, ¿no? Ustedes ven acá el servicio higiénico al costado de la oficina farmacéutica. ¿Ustedes creen que estará en una buena ubicación? No, No, No. ¿Por qué no? porque por la abrir y contaminación. cerrar van a contaminar el ambiente, la temperatura que está, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? Porque por ahí puede ser que haya humedad muy cerca en los medicamentos. Muy bien. ¿Otra opinión? Porque también puede recibir una sanción, ¿no? Por la ubicación inadecuada. Así es. Bueno, Es muy probable que al momento de que se haya hecho la apertura de este establecimiento, recuerden, se puede visualizar que este establecimiento ya está funcionando porque acá tenemos un cliente, ¿no? A ver, tu micro, por favor. Lo que podemos ver es que de repente la sugerencia va a ser que en esta área, en esta esquina, se le pida al dueño que ponga una separación, una puerta más, ¿sí? Una puerta más. Que selle este ambiente para que este ambiente sea una preentrada al baño. Podría ser un vestidor, sí, podría ser un vestidor, ¿no? Entonces acá se podría poner una plancha de drywall que selle completamente y una puerta, ¿sí? Que permita ingresar, tener un vestidor y al costado el baño. Pero ya la puerta ya separaría el ambiente de la farmacia del baño. Recuerden, los baños, los baños son lugares de contaminación. Recuerden, en un baño, cada vez que se jala la palanca de la taza, ¿sí? Se genera un remolino donde todos los residuos que están en la superficie se esparcen por todo el ambiente. ¿Sí? Entonces, es importante brindar la separación porque esta contaminación cruzada podría llegar a los medicamentos que están cerca o en exhibición en la farmacia. ¿Sí? Entonces, ahí ven ustedes que sin ser un genio, nosotros podemos ver que se ha cometido un error que podría llevar a una sanción o a una observación por parte de los inspectores. ¿Alguna pregunta? Los que van a ver si está correctamente el establecimiento funcionando son la DIGEMIT, ¿no? Los Por e- trabajadores de la DIGEMIT. Así es, por eso les hablaba de los inspectores de la DGMIT, estamos hablando. ¿Sí? Muy bien. Y ellos cuando ven el error, ¿a quién les comunica? A Bien. la- Básicamente, como ustedes saben, cada vez que hay una inspección, ¿sí? Los inspectores van con un formulario, van con un formato de inspección, que consta más o menos entre 10, 11 hojas. Hay una variación, depende si es farmacia o es droguería, ¿sí? Este Ujú. formato contiene una serie de preguntas, ¿no? Que tienen que ver en relación con las instalaciones de la oficina farmacéutica, con el personal, con los documentos, ¿sí? Y las buenas prácticas. Y cada pregunta tiene una puntuación, ¿sí? Es una puntuación. Así como ustedes son evaluados de 0 a 20 en un examen, la farmacia es evaluada mediante estas preguntas. Estas evaluaciones no son numéricas, estas evaluaciones son cualitativas, ¿sí? ¿Cuáles son las Sí. puntuaciones que se ponen en estas preguntas? Las puntuaciones son informativa, si es que solamente se le va a informar al establecimiento para hacer el correctivo, ¿sí? Pueden ser críticas, ¿sí? O pueden ser
se podría decir el término mm, relativas o de poca importancia, ¿no? Entonces, vean ustedes que si dentro de la calificación un establecimiento farmacéutico tiene objeciones y preguntas críticas que no ha podido contestar, ¿sí? Aprobatoriamente, entonces es muy probable que tenga una sanción, ¿no? Cuando son informativas, simplemente son para que el cliente, o en este caso la farmacia, haga el correctivo. Y cuando son básicamente aquellas preguntas donde la calificación es baja o simplemente para corregir, entonces el cliente tendrá que corregirlas, pero que no son motivos de sanción, ¿sí? Entonces, Mm, en la medida de que estas preguntas que son críticas sean solucionadas sin ningún inconveniente, el establecimiento podrá funcionar. Te voy a poner un ejemplo. Crítico, una pregunta crítica que no debe jamás producirse en una farmacia es colocar productos en el piso. La pregunta dice, ¿hay mercadería o productos farmacéuticos colocados directamente en el piso? Si la respuesta es afirmativa, es decir, hay productos, entonces ahí hay sanción. ujú, sí. La pregunta siempre tiene que ser con una respuesta. En este caso, para esta pregunta debería ser no, no existe, no hemos visto. ¿Por qué? Porque eso nos dice que el establecimiento cumple las normas de buenas prácticas, Con las bromas. ¿sí? Una Sí, pregunta crítica es por decir, ¿existen equipos de control de temperatura y humedad? ¿Cuál sería la respuesta? sí, Sí, sí existe. así es, porque si la respuesta es no, entonces es motivo de sanción. Se dan cuenta que estas preguntas son muy importantes de responder. Entonces, el químico farmacéutico Mm, responsable de la dirección técnica de una oficina farmacéutica debe tener una copia de ese formato y todos los días debe revisar que se cumplan las preguntas críticas. ¿Cuáles son? Que no haya productos en el piso, que se registre la temperatura ambiental, que existan los equipos para el control de temperatura y humedad, que los servicios higiénicos estén limpios y adecuadamente colocados, que el personal está debidamente uniformado y aseado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas en una inspección deben ser respondidas satisfactoriamente. Si no, es motivo de sanción. Bien, ahora sí le quedó claro cómo era una inspección, mm. ¿sí? Sí, muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Revisan Dígame. los que apuntan, o sea, de como los que hacen, los químicos A ver, escriben en cierto, a ver. lo van, ¿Podría repetir, por los favor? químicos van diariamente sobre la los químicos, o sea, los trabajadores que están ahí en el establecimiento, van anotando sobre lo que van haciendo limpieza, como dijo el otro día, van haciendo limpieza o van apuntando sobre la temperatura diaria tres Ya, veces al día, ok. mañana, tarde. Recuerden ustedes, ¿Eso también piden? sí, a ver, recuerden ustedes que Li- ¿quiénes elaboran los POEs de una farmacia? Los trabajadores lo hicieron. Quienes elaboran el POEs de una farmacia es el químico farmacéutico con el administrador o el dueño del negocio. ¿Es correcto? ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, estas personas que van a elaborar los POEs lo tienen que adecuar al funcionamiento de tu farmacia, ¿sí? El inspector no te dice, debes hacer esto, debes hacer lo otro. No, porque todos los negocios funcionan distintos, ¿sí? El inspector no te puede decir, debes tener libro de psicotrópicos. Si tú no vendes psicotrópicos, ¿sería importante tener libro de psicotrópicos? No, si no Si no vendes, entonces vendes, no, no pues debes tenerlo. si vendes, Así es.
Entonces, el inspector no te puede Claro. imponer, no te puede imponer. Quienes definen cuáles son los procedimientos de tu farmacia es el químico farmacéutico responsable y el dueño. Entonces, ellos definen qué se va a hacer en la farmacia. Ojo, siempre cumpliendo la normatividad, ¿sí? Cumpliendo la normatividad, tú estableces y escribes en papel tus POEs. Entonces el inspector viene y te dice, perfecto, tu farmacia está funcionando. Bien, préstame tu manual de calidad y tus POEs. Y empiezan a hojear qué procedimientos tienes en tu POEs. Y él puede coger cualquier procedimiento e indicarte o preguntarte cómo funciona este procedimiento. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si le pregunta al personal de la farmacia, a ver, explícame cómo es tu procedimiento de capacitación? ¿Y qué pasaría si el personal de farmacia le dice, no, nunca nos capacita? ¿Qué pasaría en ese caso? Mm, ¿Qué pasaría en ese caso? Multa. En hay una realidad, llamada de atención y correcto, también, claro. así es, hay una llamada de atención. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo en papel algo que dices que haces, pero que en la práctica no lo haces. Entonces, Pero no lo hace. el inspector ve entonces que no estás cumpliendo las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a poner un reglamento si nosotros no lo vamos a cumplir? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Mm, claro, sí, Sí, sí. me dejo Está entender. poniendo algo falso que no hace. Así es. Es como que si yo tuviera brevete y digo que voy a respetar la luz roja y no la respeto. Entonces, ¿para qué di mi examen de conductor si no respeto la luz roja? De la misma manera, ¿para qué pongo un procedimiento de capacitación muy bonito que dice, nos juntamos todos los meses en tal fecha y hacemos una Ujú. reunión, nos tomamos fotos después de la reunión y nos capacitamos, ¿sí? Cuando en la práctica el personal te dice que nunca se capacita. ¿Estarías mintiendo o no? Sí, Entonces, está los mintiendo. procedimientos, los manuales que están en la farmacia son para cumplirse. Si hay un procedimiento que dice que hay que medir la temperatura 3 veces al día, ese procedimiento hay que cumplirlo al pie de la letra. Si hay un procedimiento que dice que hay que hacer limpieza a las 8 de la mañana antes de abrir la farmacia, ¿qué se tiene que hacer? Hacerlo. Hacer la limpieza Se a las tiene que... Así es. Sí. Y eso de ahí, los A ver, químicos, ¿a qué horas que toman a ver, por los favor, dueños? en orden, por favor, porque no los escucho bien. Profesor, una pregunta. A ver, a ver, dígame. Te escucho. Profesor, buenos días. Sí, buenos días, te escucho. Una pregunta ya más a la realidad. La mayoría de boticas, por no decir todas, funcionan con el químico, con la regencia, creo que se llama. Así es, Eso quiere decir que el químico no está prácticamente en las boticas siempre. Algunas veces va unos cuantos días o un día a la semana, qué sé yo. perfecto. Dígame. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Bien, recuerden ustedes que cada negocio se maneja de forma particular. Es decir, los dueños y las personas que son los propietarios del establecimiento lo manejan de acuerdo a sus propios criterios. Si dentro de estos criterios hay ciertas condiciones, ¿no?, que se aceptan como normales, entonces quienes son responsables son las mismas personas. Te voy a poner un ejemplo salido de contexto. Bien, ustedes saben, ustedes saben que en un restaurante, ¿no?, los alimentos tienen que ser debidamente desinfectados, ¿sí? Debidamente desinfectados, ¿no? Todos los días hay que lavar bien los alimentos, hay que conservarlos de manera correcta, de tal manera que estos alimentos lleguen en mejores condiciones a los clientes. ¿Bien? ¿Es correcto hasta ahí? Ahora, ¿qué pasaría si de repente en algunas ocasiones yo me olvido de lavar las verduras correctamente y simplemente les paso por agua y ya no les aviento cloro para desinfectar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy apurado, porque la verdura llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque en realidad no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, estoy incumpliendo
las normas de higiene, ¿es correcto? Sí. ¿Podría ser sancionable? No. No, salvo que toque una inspección y justo me encuentre que estoy lavando las verduras y no les estoy desinfectando, ¿sí? Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones particulares y se corre el riesgo, entonces, ¿quién es el único responsable? El dueño. El dueño y las personas que permitieron que se incumpla la norma. De la misma manera, si hay algún tipo de inspección que a veces pasa y no se encuentra, entonces, ¿quiénes son los únicos que responderán a estas situaciones? Son los mismos dueños y los responsables, ¿sí? ¿Qué pasaría por decir si el personal empieza a vender psicotrópicos y no pide receta? O más práctico, vende antibióticos y no pide una receta. ¿Hay una sanción o no hay una sanción? Entonces, de la misma manera, lo que dice su compañero con la presencia del químico farmacéutico, si pasa, si ocurre, también podría haber una sanción si es que en algún momento sucediera. Entonces, es a riesgo de las personas cumplir o no cumplir con la norma. Ahora, tú me dices, me preguntas a mí, ¿qué se puede hacer? Particularmente yo no puedo hacer nada, porque eso es decisión personal. Lo único que, así es, Son reglas internas ya de la así es, son reglas particulares de cada negocio. Yo lo único que te puedo decir es cómo funciona la ley, cómo funciona realmente los procedimientos. Cuando tú lo tomes o no lo tomes en cuenta, ya depende de cada negocio. ¿Está claro? Pues, si de repente, como una excusa, el químico, digamos que le llegó la inspección y él está afuera, también los inspectores le van a pedir el formato en donde él haya registrado que se está saliendo por un momento. Sí, pero eso se pone en el libro de ocurrencias, ¿sí? En el libro de ocurrencias debe estar registrada la salida y el motivo de la salida. Y debe estar también registrado el motivo de la hora de regreso. O sea, la hora de regreso, mejor dicho, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? O sea, que no esté un químico farmacéutico tampoco es el fin del mundo, porque hay procedimientos que indican cuando un químico farmacéutico tiene que salir. Por ejemplo, si el químico farmacéutico tiene que ir a dejar, ¿no? Documentación a la DIGEMIT, personalmente él tiene que salir del establecimiento e ir a la DIGEMIT a firmar los documentos. Si cayera una inspección, entonces en el libro de ocurrencias debe estar registrado el motivo de la salida. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No se va a morir, no vamos a cerrar la farmacia porque el químico se ausentó 1 o 2 horas. ¿Sí? Ahora, como le vuelvo a decir, hay normatividad que indica la presencia del químico farmacéutico. Si no está constantemente, entonces, ¿quién es el responsable de que no esté? El dueño del local. El dueño y el propio químico. Entonces, son situaciones donde hay, ¿no? Se podría decir responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Recuerden ustedes que ahora por pandemia casi no se están haciendo inspecciones por el tema del contagio, ¿sí? Y porque así lo ha decidido la DGMIT. Las inspecciones son muy ligeras a determinados establecimientos o cuando se presenta una denuncia. Pero la normatividad dice que debe haber presencialidad. Que no se cumpla es un tema muy distinto. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profesor, sí. Bien. Había otras preguntas de sus compañeras por ahí que no se pudo escuchar. ¿Las quieren repetir, por favor, para continuar? Profesor, Dígame. dice, disculpe, buenos días. Buenos días. Cuando dice contar con rotulados apropiados, ¿se refiere a los medicamentos ya vencidos? A ver, nuevamente me repites, por favor, que no te copié una parte que se perdió el audio. Decía si ahí donde dice contar con rotulados apropiados, ¿se refiere a los medicamentos vencidos? Claro, recuerden ustedes que en una farmacia hay distintas áreas. Distintas áreas. Hay un área de recepción, hay un área de almacenamiento, ¿sí? Hay un área de productos de baja, hay un área de productos controlados, etcétera. Entonces,
Cada una de estas áreas debe contar con su rótulo, su etiqueta, que indique que esa área correctamente identificada y correctamente delimitada sirve para esos productos o para ese fin. ¿Bien? Entonces deben estar debidamente rotulados. ¿Sí? En todas las farmacias debe haber rótulos. ¿Sí? En cada una de las áreas que solicita y que creo que lo hemos visto en la primera o en la segunda clase de este curso. No sé si recordarán. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta ya para pasar? Ok. Bien. ¿Cuáles o para qué se usan los procedimientos operativos estándar? Recuerden que hay usos para laboratorios y droguerías y también para oficinas de farmacia. La primera corresponde a ambos, que es asegurar que todo el personal involucrado sepa lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. ¿Sí? El procedimiento operativo estándar nos enseña a cómo actuar en cuanto a algún proceso. Está escrito en papel como si fuera receta de cocina y que se tiene que seguir paso a paso, ¿sí? Ordenadamente y paso a paso. No se pueden saltear los pasos. Todo procedimiento operativo estándar se tiene que seguir al pie de la letra. Asegurar que todas las personas involucradas posean la información correcta, ya sea para la liberación de un lote en el caso de laboratorios o ya sea para la dispensación o expendio en una oficina farmacéutica. ¿Sí? Son procedimientos distintos, pero todas las personas tienen que estar debidamente informadas. También nos permite proporcionar una auditoría o una evidencia de cómo se fabricó un producto, en el caso de laboratorios. Nos proporciona una inspección, evidencia de cómo se dispensó o expendió un producto. Y por último, nos permite identificar los lotes, ¿no? Ya sea de una fabricación o ya sea de algún problema, reclamo o queja del cliente. Cuando nosotros podemos, ¿no?, averiguar el origen de dónde partió un producto, ese procedimiento se denomina Farmacovigilancia no, o seguimiento. Conté trazabilidad. trazabilidad. Recuerden ustedes, cuando nosotros, Trazabilidad. así es, podemos averiguar desde dónde se originó el problema de un producto, no qué efectos se produjo, no qué resultados o qué reacciones adversas. Lo que nosotros averiguamos es dónde se originó el problema. Si fue en la farmacia, si fue en el transporte, si fue en la distribución o fue en la fabricación. Ese procedimiento se llama trazabilidad. Es por eso que los procedimientos operativos estándar, ¿no?, nos pueden ayudar a la trazabilidad. Bien. ¿Qué cosa o a qué le llamamos la importancia de la documentación? Recuerden ustedes, la documentación es importante porque nos permite la comunicación del proceso y la coherencia de la acción. Es decir, la persona que tiene que hacer este procedimiento debe entenderlo. Debe haber coherencia en cada uno de los pasos. No puede quedar nada al azar. Por eso los procedimientos operativos estándar son muy tediosos, pero son importantes porque como receta de cocina nos indica. Recuerden ustedes que en una receta de cocina uno puede innovar, ¿sí? Puede quitar o agregar ingredientes, pero en un procedimiento estándar no. Los procedimientos se siguen al pie de la letra. También nos permite conformidad con los requisitos, nos permite repetirlo y también hacerla o realizar la trazabilidad. Un procedimiento operativo estándar nos brinda evidencias, ¿no? Nos dice exactamente, números exactos qué pasó. Y también nos permite reproducir, ¿no?, y aplicar el método. Es decir, y nosotros podemos repetir un procedimiento de acuerdo al POIS, de tal manera que el resultado puede ser similar a lo que nosotros buscamos. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos un procedimiento de limpieza que dice que debemos agregar 10 gotas de lejía por litro de agua, utilizarlo y pasarlo 3 veces por el piso para garantizar completa eh, ausencia de microorganismos, cada vez que yo realice este procedimiento, volvemos nuevamente con un ambiente libre de gérmenes. ¿Sí? Si yo no sigo el procedimiento, ¿qué podría pasar? Si no lo haces adecuado, pues los gérmenes Van a estar. quedarían. Serían- Así es. Si yo en vez de Sí. usar 10 gotas uso 5, entonces corro el riesgo de que haya gérmenes. Por eso el método se reproduce de tal manera que los resultados se vuelven a obtener cada vez que yo vuelva a realizar este proceso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Dentro de la pirámide de documentos para un sistema de calidad, SC significa no Sporting Cristal, significa sistema de calidad, ¿sí? Sistema de calidad. Hay una serie de documentos que nosotros tenemos dentro de una oficina farmacéutica y cada uno de ellos tiene su propia finalidad, ¿no? En la cúspide de la pirámide tenemos el manual de calidad que tiene todo establecimiento farmacéutico, que nos indica qué debe hacer. Esta es la pregunta básica del manual de calidad y describe el sistema de calidad de acuerdo con la política y objetivos de calidad, ¿no? Entonces, finalidad de la empresa, siempre enfocada a los sistemas de calidad, ¿sí? Objetivo de la empresa apunta al manual de calidad. El manual de calidad es la cabeza de la pirámide que nos indica todos los procedimientos, ¿no? Que debe seguir una oficina farmacéutica, pero enfocados a brindar un servicio de calidad. Posteriormente, ¿no? ¿No? O debajo del manual de calidad están los procesos o planes, ¿sí? Que básicamente nos indican cómo sucede, ¿sí? No nos explica al detalle, pero sí nos brinda esquemas, nos brinda gráficos, de tal manera que nosotros entendemos de un vistazo cómo se produce cómo se realiza un procedimiento. Secuencia de la transformación de los insumos en productos y servicios, ¿no? También se les denomina flujogramas. Recuerden, los flujogramas nos indican mediante un esquema, mediante una secuencia, cómo se produce o se realiza un procedimiento. ¿Hasta ahí está claro todo? ¿Cómo se realiza un procedimiento de qué, profe? De la limpieza, de Cual- los... Cualquier procedimiento en gráfico, ¿sí? Es lo que ustedes también lo conocen como flujogramas. ¿Sí? Flujograma. Recuerden, el flujograma tiene un inicio y empieza una secuencia. Pueden ser afirmativas o negativas o puede ser una secuencia de pasos hasta llegar a un término o un producto terminado. ¿Sí? Eso es básicamente un flujograma. Y los flujogramas dentro de los documentación siempre se colocan al final, ¿sí? Al final de cada procedimiento, ¿sí? Para que cuando una persona vea un procedimiento operativo estándar, pueda ver el flujograma y no tenga que leer todo el procedimiento, porque en el flujograma se puede visualizar todo el procedimiento desde que inicia hasta que termina. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Posteriormente tenemos los procedimientos o especificaciones, que ya vendrían a ser básicamente los POEs, ¿sí? Que nos indican cómo debe hacerse. En los POEs se describen las actividades para implementar los elementos del sistema de calidad, ¿sí? En los POEs, como ya les mencioné, son como recetas de cocina. Se detalla un procedimiento paso a paso, paso a paso. ¿Bien? Y por último, tenemos los formularios y los registros.
¿sí? Los formularios y los registros nos indican cómo se realizó, qué datos se obtuvo, ¿no? En un formulario, vamos a poner un ejemplo, tenemos el formulario de control de temperatura y humedad, ¿sí? Entonces, viene el inspector y te pregunta, a ver, ¿el almacén cumple con las condiciones de temperatura y humedad adecuados? La respuesta tiene que ser sí o no. Sí. Sí, Sí, sí. así es. Si es, Sí, Sí, profesor. así es. El inspector les dirá así, demuéstrame. Le da ¿Qué? la evidencia pues, de los Así formularios. es. ¿Qué ustedes le van a decir? Perfecto. Acompáñeme acá. Aquí está mi termohigrómetro. Vea usted la temperatura que estamos en este momento. ¿Sí? En este momento que estamos ahorita a 22 grados. Entonces el inspector anotará. Dirá, 10 de la mañana, temperatura 22 grados conforme. Perfecto. ¿Sí? Hasta ahí has cumplido con evidencia. ¿No? Ahora, quiero ver la evidencia de tus otros días. ¿Cuál es la evidencia de los días anteriores? Los formularios, Así los es, registros. así es. Debe haber un registro diario de control de temperatura, ¿no? Donde si tú dices que mides la temperatura en la mañana, al mediodía y en la tarde, ahí debe estar registrado qué temperatura se obtuvo ayer, anteayer, tras antes de ayer, la semana pasada. ¿Sí? Y Todos ahí, los días. así es, y ahí debe estar registrado. Y el inspector lo puede mirar y dirá, conforme. Y esa pregunta será respuesta satisfactoriamente. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento, chicos? Ujú. ¿A Sí. todos les ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Si no hay dudas, continuamos. Concepto de procedimiento operativo estándar. Sí, dígame. Una consulta con respecto a que esos formularios viene tal como llenar a qué hora o tú lo decides a qué hora, cuántas veces al día haces la limpieza o tomas la temperatura. Usted, como les vuelvo a decir, el inspector no nos va a decir cómo hacerlo. Ahí quienes deciden los horarios, los tiempos, los alcances, son el dueño del negocio o el administrador y el químico farmacéutico. ¿Sí? Si Ah, ya. ustedes abren a las 9 de la mañana, no van a poner que la limpieza va a ser a las 10, obviamente. ¿Sí? No, ¿Cuándo tendría que ser la limpieza? a las 9. Respetar A el las 9 horario. de la mañana. A las, Antes de abrir. o antes, Antes. a- Bien. así es, unos 20 minutos antes, unos 10 minutos antes, porque recuerden, una vez que se limpió, se tiene que esperar que se seque, que los vapores se esparzan, de tal manera que el ambiente quede completamente preparado para poder ingresar. ¿Sí? No puedes ingresar de repente con el piso mojado. ¿Sí? Son minutos previos de preparación que dice tu procedimiento que se deben realizar. Y ahí debe estar escrito. ¿Sí? Entonces, nadie te dice a qué hora hacer las cosas, ¿no? Cada establecimiento es independiente de poner sus propios tiempos, sus propios horarios y sus propios alcances. Bien, apague su micro, por favor, para poder avanzar. Bien. ¿Qué cosa es un procedimiento operativo estándar? Es un documento que describe un conjunto de instrucciones o pasos, la sucesión cronológica y secuencial de las diversas operaciones a realizar. Como les mencioné, por receta de cocina, paso a paso. Son complementarios al manual de calidad y describen con detalle cómo, quién, cuándo, dónde se realizan las actividades definidas en el manual de calidad. Entonces, el manual de calidad resume, ¿no?, los objetivos de la empresa y el procedimiento operativo estándar los lleva a cabo. ¿Sí? Los lleva a cabo. El manual de calidad debe hacer referencia a los POI, justamente lo que les acabo de decir. El manual de calidad indica qué procedimientos se realizan en la farmacia y el POIS los desarrolla, los describe. Un ejemplo, profesor.
Lo que estamos hablando, el manual de calidad dirá, dentro del establecimiento farmacéutico, botica Loza. A ver, apague su micro, por favor, para poder. Su micro, por favor, para poder hablar. Bien. El manual de calidad dirá, dentro del establecimiento Mi Ángel, se realiza el procedimiento de limpieza establecido en el POES, número tal, 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 tal. Bien, entonces, cuando el inspector va al documento donde están todos los POES, dirá, el manual de calidad me dice que el procedimiento 05 es el procedimiento de limpieza. Entonces busco en el POES, procedimiento 05, procedimiento de limpieza. Abro el procedimiento y ahí está detallado cómo se realiza el procedimiento de limpieza. Por eso dice que el manual de calidad debe hacer referencia a los POES. ¿Bien? ¿Le quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Objetivo del POES, básicamente estandarizar métodos y procedimientos para evitar errores de ejecución, ¿sí? Es importante la correcta interpretación de las instrucciones, ¿sí? Es decir, el personal que va a hacer ese procedimiento debe conocerlo de memoria, ¿sí? Y sirve también como guía para el personal sobre la correcta forma de realizar una tarea determinada. Recuerden ustedes, los POES sirven también para la capacitación del personal nuevo, ¿sí? Hay un POES de capacitación de personal y en esa capacitación de personal se le indica al trabajador nuevo cuáles son sus funciones, cuáles son los POES que tiene que aprender, ¿no? Y tiene que saber aplicar. ¿Bien? Vean la imagen, ¿no? En esta imagen vemos a una persona y vemos una serie de pasos, ¿no? Y él debe conocer todos los pasos de un procedimiento, ¿sí? A un inspector se le puede ocurrir preguntarle al personal, explícame tu procedimiento, ¿no? Tu procedimiento de recepción de una receta, ¿sí? ¿Cómo haces cuando llega un paciente con una receta? Entonces, tú tendrás como personal que explicarle cuál es tu procedimiento. Si es que lo tuvieras en tu POE. Recuerden. A ver. Mueve. A ver, apague su micro, por favor. Bien. Recuerden, un inspector no le puede pedir a un personal que le explique un procedimiento que no esté en sus POE, ¿no? Se lo puede pedir al químico farmacéutico porque por formación el químico debe saber, pero no se lo puede pedir a un personal de la farmacia un procedimiento que tú no tengas en tu POE. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo personal, yo no vendo psicotrópicos, no tendría sentido de que le pregunte al personal cómo actuar cuando llega una receta de psicotrópicos. ¿Sí? No tiene sentido. No tendría ningún sentido preguntar por algo si es que yo no tengo el procedimiento. ¿Sí? ¿Este dato quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? O preguntarle por fórmulas magistrales si yo no tengo en mi procedimiento fórmulas magistrales. No, no tiene ningún sentido preguntar por algo que no se aplica. ¿Eh? Y el inspector no puede ser intransigente preguntando algo que no debería preguntar. De repente al químico farmacéutico sí, porque por formación el químico farmacéutico conoce de los temas, pero no es una obligación contestar a un procedimiento si es que ese procedimiento no está en mis procedimientos operativos está. Bien, ¿qué se debe realizar o qué recomendaciones para la emisión de un POES? Lenguaje claro, ¿sí? Describir los pasos cronológicamente, enumerar los materiales a utilizar. Si dentro de un procedimiento se va a utilizar un termográmetro, hay que nombrarlo. Si dentro del procedimiento se va a utilizar determinados formatos, hay que enumerarlos, qué formatos se van a utilizar. También es importante no asumir que el destinatario del POE conoce la información. Debemos tratar de hacer los POEs e informarlos de tal manera que
lo hagamos para personas que de repente no tienen ningún conocimiento previo, ¿sí? Para que pueda ser completamente claro y fácil de entender. Debemos evitar palabras ambiguas tales como aproximadamente, varias, caliente o frío, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura, recuerden, debemos hablar la temperatura a la cual se va a realizar, ¿no? 15 grados, 25 grados, 35 grados, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de valores, debemos ser precisos. 5 veces, 2 veces, una vez, ¿no? 30 gramos. Debemos ser exactos. No utilizar estos términos porque llevan al error. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿A qué hora se realiza el procedimiento de limpieza de un establecimiento farmacéutico? ¿Sí? Si ustedes dijeran aproximadamente unos 20 minutos, ¿estaría correcto? No, no estaría correcto. No. Lo correcto, Está mal. así es. Lo correcto Está sería mal. 20 minutos antes Así es. de- Lo correcto sería decir, se realiza 20 minutos antes de abrir el establecimiento. Porque si yo digo aproximadamente 20 minutos, podría ser 20 minutos más o 20 minutos menos. Y ya no tengo exactitud. Ya no tengo exactitud. ¿Quedó claro? Sí, profesor. sí, profesor. Muy bien. ¿Qué otras recomendaciones para la redacción? Hay que ser específico en cuanto a temperatura, concentraciones, números de vueltas, si es que hay que amarrar un procedimiento o hay que cerrar algún tipo de procedimiento operativo. Asegurarse que su POE cumpla con las distintas regulaciones, ya sea DIGIMIT, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, ISO, etcétera. ¿Sí? El POES no puede ser un POES inventado. El POES tiene que estar de acuerdo a la reglamentación. Reglamentación. Describa claramente el uso de los puntos decimales y reglas de redondeo. ¿Sí? Si en algún momento tenemos un termómetro digital, ¿no? Que me brinda 2 decimales y yo solamente tengo casilla para un decimal, debemos establecer reglas de redondeo. ¿Sí? Reglas de redondeo. Y deben estar descritas en el POES. ¿Sí? Deben estar descritas en el POES. Así como ustedes, yo les aviso que para aprobar necesitan 50 puntos, ¿sí? Porque el 12.5 se convierte en 13, ¿sí? Entonces, si yo no cumpliera esa norma, ustedes están en su derecho de hacer su reclamo, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien. Evite el uso de sinónimos y de la palabra etcétera. En un POES no debe estar la palabra etcétera, ¿sí? No, porque etcétera nos lleva a decir muchas situaciones más que no están descritas, ¿sí? Escriba el POE usando oraciones cortas y con verbos en modo activo, ¿sí? El- básicamente se utiliza el modo imperativo, imperativo, ¿sí? Ventajas de los POEs, ya saben ustedes, permite delegar funciones. Si una persona sabe de un procedimiento, se puede delegar. Es decir, otra persona, entendiendo el procedimiento, lo puede realizar. ¿Sí? Otra persona, teniendo la receta, la puede realizar. ¿Sí? Permite trabajar de manera más autónoma. Cada puesto, cada empleado puede realizar sus trabajos de manera más independiente. Permite consistencia, es decir, todos los trabajos van a ser iguales, van a ser idénticos. Permite un manejo más eficiente del proceso, es decir, yo puedo, al entender un proceso, puedo ver dónde pueden originarse algunos inconvenientes o algunas fallas. Facilita la capacitación de nuevos miembros. Si hay un procedimiento escrito, el personal nuevo tiene un documento en el cual guiarse para saber
cómo realizar sus tareas. ¿Cuáles son las desventajas? Específicamente disminuye la flexibilidad. Recuerden ustedes que un procedimiento operativo estándar se tiene que cumplir al pie de la letra, no se puede obviar, no se puede cambiar, no se puede modificar. Tienden a volverse obsoletos con el tiempo y con el cambio de reglamentaciones es necesario actualizarlos. Por eso los procedimientos operativos estándar tienen un tiempo de vigencia, ¿sí? Que normalmente es de 2 años. Demandan tiempo y dinero para desarrollar, ¿no? Recuerden ustedes que no es fácil hacer procedimientos operativos estándar. Hay que evaluar las necesidades de la oficina farmacéutica. Y de acuerdo a eso hay que adaptarlos. Hay que adaptarlos. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna Profesor, una pregunta? pregunta. Dígame. Pues, ¿dónde lo compras o quién te lo da? Bien, El libro de normalmente, POES. a ver, normalmente no hay un libro de POES. Lo que hay es personas que entienden y que se capacitan en el desarrollo y el acondicionamiento de un POES, ¿no? En Internet y en la Digimit encuentras modelos, pero lo que tienes que hacerlo es adaptarlo a dos cosas. Uno, a tu realidad y dos, al formato de inspección de la Digimit. Recuerden ustedes que hay un formato de inspección y lo primero que se tiene que hacer es cumplir con la normatividad. Es decir, todas las preguntas que están en un formato de inspección hay que ver que sean satisfactorias de cumplir en un establecimiento farmacéutico. Y de acuerdo a eso, adaptas tus POEs. Y si no, lo que puedes hacer es contratar los servicios de un químico farmacéutico que sea especialista en el desarrollo de POEs y que te los adapte, ¿sí? Normalmente ese trabajo corresponde al químico farmacéutico de tu establecimiento, ¿sí? Ya lo hacen con As- respecto a sus necesidades. Así es, lo acondicionan. Es como tener comprarte un saco en un establecimiento, ¿sí? Normalmente el saco te lo pruebas, pero hay que hacerle algunos ajustes. La manga es muy larga, los Ujú. hombros son muy anchos, el talle es muy largo, los botones de repente no te gustan, ¿sí? El ajuste de la cintura. Entonces llevas un sastre y el sastre te lo adecua, ¿sí? Algunos somos más gorditos, otros somos más delgados, entonces hay que adecuar, ¿sí? Pero ¿Eso dónde hacen los ajustes? perdón, ¿Dónde lo hacemos los ajustes? con tu químico, pues, con tu químico o con el químico que tú contrates que conozca de adecuación de procedimientos operativos estándar. Obviamente tiene un costo. Profesor, Mm. ¿cómo puedo cerciorarme que ese químico farmacéutico realmente sea especialista en POES? Cualquiera me puede engañar. Eh, ¿Cómo te puedes cerciorar? Básicamente con sus currículum, pues, ¿no? Si ha tenido capacitación previa, si ha trabajado en establecimientos, ¿no? Donde se manejan buenas prácticas, ¿no? Te voy a dar mi caso, ¿no? Yo tengo 6 años de trabajar dentro de una droguería donde fui director técnico y fui el responsable de adecuación de procedimientos de calidad de esta droguería, ¿sí? Yo tengo mis certificados de capacitación y además tengo la experiencia de haber pasado 2 certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento en droguerías. Entonces en mi currículum está y yo tengo los certificados que me avalan, ¿sí? ¿Dónde pidió sus certificados de buenas prácticas? No, eso me lo entrega la misma empresa donde yo trabajé. Ah, Claro, porque dentro de mi certificado de trabajo está también detallada las funciones que yo cumplí, ¿sí? Y además tengo en mi currículum también mis cursos de capacitación en buenas prácticas. no es ninguna, o sea, yo me estoy entendiendo con que a veces cualquier profesional termina con su bachillerato y después hace una especialidad. No También, es. sí, también puede ser, pero esa especialidad o esa especialización que reciben los recién egresados es teórica, ¿sí? Es teórica.
que es muy distinto haber estado en el mercado farmacéutico y haber enfrentado una inspección, sobre todo de buenas prácticas de almacenamiento. Recuerden, Claro. dentro del mercado hay inspecciones de rutina, ¿sí? Que es cuando llega de repente a inspeccionar un equipo de inspectores y simplemente van por un procedimiento, ¿no? Retiro de mercado, vamos a ver, el procedimiento de retiro de mercado, porque hay un producto que ha llegado en el mercado que es BAM. Entonces van a todos los establecimientos y empiezan a hacer una pesquisa. Básicamente están viendo retiro de mercado, procedimiento de retiro de mercado, ¿no? De paso, miran pues higiene, procedimientos, si se cumplen de repente por ahí los horarios, etc. Pero una inspección de buenas prácticas de almacenamiento quiere decir que te van a ver desde la puerta de tu droguería hasta tu recogedor y tu escoba para ver si todo cumple las buenas prácticas de almacenamiento. Y una inspección para droguería normalmente demora 2 días, no como una farmacia que puede demorar, ¿no? Que puede demorar de repente un par de horas. En una droguería, una inspección para obtener certificación de buenas prácticas puede demorar incluso hasta 2 días. Se corta hasta las 3 de la tarde que trabajan los inspectores y regresan al día siguiente para terminar lo que faltó de revisar el día anterior. Es muy distinto, es más difícil. Y cuando ¿Y se se, tiene que cerrar perdón, el establecimiento? no, el establecimiento sigue funcionando, es como la farmacia sigue funcionando. Sigue Ah, bien. funcionando. Lo que se evalúan son los procedimientos y quien se encarga de todo este inspección es el químico farmacéutico. Entonces yo tuve la suerte de certificar 2 veces. Entonces ese procedimiento en droguerías yo ya lo conozco. No hay mucha variación con el procedimiento de farmacias, no hay mucha variación con el procedimiento de farmacias, pero sí hay puntos donde son específicos para droguerías que son distintos a los que se producen en farmacias. Por ejemplo, las limpiezas siguen siendo las mismas, ¿sí? Los horarios siguen siendo las mismas. El manejo de libros sigue siendo los mismos, ¿sí? El llenado de formatos, ahí sí hay variación, ¿no? Ahí hay variación. ¿Por qué? Porque en una droguería está más específico a distribución y transporte y en una farmacia está más indicado para expendio, para dispensación. Entonces ahí hay un procedimiento que difiere. Pero en sí, las matrices son casi similares, ¿sí? Las plantillas son casi similares. Sí, sí, gracias. Muy bien. Ahora, ojo, siempre es importante conseguirse referencias de químicos farmacéuticos que conocen de procedimientos cuando ustedes van a realizar una apertura. La misma Digemid tiene una relación de químicos farmacéuticos que tranquilamente podrían ayudarles a ustedes a realizar su manual de procedimientos, ¿no? Ellos ya tienen experiencia, tienen capacitación, muchos de ellos han sido inspectores, entonces conocen, conocen cómo se maneja el procedimiento y qué es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Obviamente hay un costo, pero si ustedes quieren evitarse el costo, consigan pues un químico, contraten un químico, ¿no? O estudien ustedes, ¿no? De tal manera que puedan sacar su título y ustedes mismos realicen sus procedimientos. Sí, no hay ningún inconveniente en ustedes mismos ser sus propios jefes. Eh, bueno, les cuento un caso, ya para salir ya del tema. Mi jefe tenía que hacer una inversión para un edificio de 4 pisos donde funciona la droguería, que se llama mapeo térmico. ¿Han escuchado ustedes el término mapeo térmico? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes? No. Bien, un mapeo térmico es contratar a una empresa especializada que viene con unos 30 o 40 termómetros y los coloca en distintos lugares de tu almacén y evalúa durante 3 días la temperatura y la humedad para encontrar los mejores lugares donde se debe almacenar la mercadería. ¿Sí? Eso es un mapeo térmico. Ese procedimiento, dependiendo de la cantidad de termómetros que se utilice y el tamaño del almacén, tiene un costo. ¿Sí? Porque obviamente esta empresa va y te va a decir, mira, estos son los mejores lugares donde tú puedes almacenar tu producto sin tener ningún problema, ya sea de temperatura o de humedad.
¿Sí? Miren lo que pasa en un almacén, no todo el almacén funciona mismo. Recuerden, la temperatura y la humedad cercana a la puerta es muy distinta a la temperatura y humedad al fondo de un almacén. Entonces, el mapeo térmico te permite encontrar los mejores ambientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profesor. Ese procedimiento tenía un costo de 10.000 soles por el área, ¿sí? Y por la cantidad de equipos que se debía traer. ¿Sí? Entonces, la empresa estaba en una disyuntiva de hacerlo o no hacerlo, porque es un costo fuerte, son 10.000 soles. Se me ocurrió a mí investigar un poco y encontré documentos dentro del Ministerio de Salud y dentro de la misma DIGEMIT, donde la DIGEMIT en ciertas zonas donde no había, ¿no?, equipos o empresas dedicadas al mapeo térmico, donde el mismo químico farmacéutico podría realizar él mismo un procedimiento de mapeo térmico. Entonces hice mi propuesta, presenté mi documento y el jefe me dijo, bueno, vamos a hacerlo como tú indicas y vamos a ver qué resulta, porque se nos venía una inspección de buenas prácticas de almacenamiento. Entonces me tomé el trabajo de realizarlo, ¿no? De tal manera que al final pude obtener el mismo resultado sin necesidad de tener todos estos equipos, sino con mis propios equipos de mapeo térmico, ¿sí? Cuando presenté mis documentos a la DIGEMIT para la aprobación de este mapeo térmico, me los aprobaron porque es un procedimiento que está dentro de la misma DIGEMIT. Así que aprobamos el mapeo térmico, se aprobó las buenas prácticas de almacenamiento y mi jefe le pudo ahorrar 10.000 soles. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de esto? Es bueno practicar el conocimiento que uno tiene. La habilidad también. Ser Así. hábil. Entonces, vean ustedes que si ustedes tienen un químico farmacéutico o ustedes mismos, al momento de repente, si es que alguno lo desea, terminar la carrera, ¿no?, universitaria, pueden ustedes realizar este procedimiento o realizar o crear sus propios manuales de procedimiento de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Eso depende de dos cosas, de la capacidad que tenga el químico farmacéutico de poder hacerlos y también depende mucho pues de la intención, es decir, las ganas de poder realizarlo y de paso, practicarlos y adecuarlos a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, por eso cuando ustedes me preguntan, ¿dónde podemos obtener manuales? Eso es indistinto. Los manuales pueden ustedes encontrarlos en la misma web, adecuarlos a su necesidad. Yo simplemente les doy a ustedes el lineamiento. Lo demás es llevarlo a la práctica. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos, chicos. Sí, profesor. Desventajas. No hay flexibilidad, se vuelven obsoletos y demandan tiempo y dinero para desarrollar, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, el dueño de un establecimiento farmacéutico tiene que invertir. Es mejor Ajá, invertir en un... perdón, Dígame. perdón, cuando pasan los 2 años se elimina, se lleva a la digemida, No, 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 no. Lo que almacena. cuando se pasa el tema de vencimiento, el comité responsable de la revisión, que es el dueño y el químico farmacéutico, tienen que emitir una nueva versión, ¿sí? Con la actualización si las hubiera o simplemente lo vuelve a cambiar la fecha porque todo el procedimiento se sigue manejando de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, este, me- supongamos, cambio mi horario de atención. Mi horario de atención que era de 9 a 10 de la noche, lo cambio a 8 a 9 de la noche, por el tema de este tema de la cuarentena, del toque de queda. Si yo cambio mi horario, en mi manual de procedimientos que está mi horario, también debo cambiarlo. ¿Sí? ¿Es correcto? Porque actualicé mi hora. ¿Sí? Usted lo cambia, pero está dentro del mismo POES todavía actual.
Así es, y se cambiarían de repente algunos horarios. Ya no la limpieza, ya no se hace a las 9, se hace a las 8. Entonces, ya todo procedimiento donde el horario se haya modificado se tiene que actualizar. Porque tú no puedes tener un manual que diga, abro a las 9 y hago la limpieza o abro a las 8 y hago la limpieza a las 9. ¿Estaría correcto? No, pues, Por eso pues digo, las actualizaciones las realizan las personas responsables del mismo POIS. ¿Sí? sí, pues, pero cuando ya se vencen los 2 años, pues, hay que hacer una nueva versión, dice usted, y esa se registra en el DGMI. No, no se registra, Ujú. sino que simplemente se cambia en tu folder donde están tus POIS. Ujú. Porque recuerden ustedes que cuando el inspector va a visitar, lo primero que va a ver es la fecha de vencimiento de tu POIS. Así como ven la fecha de vencimiento de los medicamentos, también van a ver la fecha de vencimiento de tu POIS. Si no está actualizado, entonces también es motivo de llamada de atención. ¿Sí? ¿Está claro? Profesor, gracias. Muy bien. Ok, etapas de un POIS, etapa de elaboración, etapa de revisión y etapa de aprobación. ¿Sí? 3 etapas. En la elaboración, vamos a ver acá algunos ejemplos de POIS, ¿no? Tienen, esto es básicamente el índice, por decir acá, el POIS número 1, que es el POE FP001, es la elaboración de procedimientos operativos estándar. Hay un procedimiento para crear un nuevo procedimiento, ¿sí? El segundo dice POE FP002, capacitación al personal del establecimiento farmacéutico, y así sucesivamente cada uno de los procedimientos que se van a utilizar en la oficina farmacéutica. Tienen ustedes recepción de productos, almacenamiento de productos, dispensación de productos, expendio de productos. Vean, los tienen separados, dispensación y expendio. Procedimiento para evaluación de una receta. Manejo de devoluciones, canjes de productos y sus causas. Cada procedimiento que se realiza en una oficina farmacéutica está detallado en cada uno de estos POIs. ¿Sí? De estos POIs. Tenemos acá también retiro de mercado, control de inventarios, limpieza del establecimiento, control de temperatura ambiental, notificación de sospecha de RAM, notificación de sospecha de incidente adverso, manejo de productos refrigerados, si los hubiera. Si no tienes refrigerado, no tendrías este POIS, no tendrías por qué tenerlo. Manejo de productos controlados, si lo tuvieras. Si no tienes, no deberías tener este procedimiento. Preparados magistrales, también puede tener un POIS, buenas prácticas de distribución y transporte, inventarios, manejo de stock, seguridad laboral, seguimiento farmacoterapéutico, manejo de productos refrigerados, psicotrópicos, etc. Todos los procedimientos que se realizan en un establecimiento farmacéutico se pueden escribir en un POIS. ¿Sí? Se pueden escribir en un POIS. ¿Sí? Y cada uno de estos POIs tendrá sus propias páginas y su propia descripción, que vamos a ver a continuación. Miren, básicamente este es un manual, ¿no? Que entrega el Ministerio de Salud, o este es un POIS del Ministerio de Salud. Tiene su cabecera que ya vamos a ver cómo se realiza o cómo se llena. Tiene el número del procedimiento operativo estándar, tiene el área que corresponde, el nombre del procedimiento escrito, ¿no? Vamos a poner acá procedimiento de recepción de productos farmacéuticos, la versión, si es la primera, la segunda, la tercera. Recuerden, cada vez que se modifica un POIS, cambiamos la versión, ¿sí? Si algo se modificó, ya no sería la versión 1, sería la versión 2. Si volvemos a hacer otro cambio, ya no sería la versión 2, sino la versión 3. Entonces, cada versión es de acuerdo al cambio que realizamos. ¿Está claro? Gracias. Sí. Está la fecha, la vigencia, es decir, desde la fecha de emisión del POIS hasta la fecha de su vencimiento. Y a la fecha de su vencimiento hay que renovarlo. ¿Sí? Si es que no hubo cambios, seguimos con la versión 1. Si es que hemos realizado un cambio, ya no sería la versión 1, sino la versión 2. Bien,
Se detalla una serie de pasos. Primero, el objetivo del POES. ¿Cuál es el objetivo del POES de recepción de mercadería? ¿Cuál creen ustedes? En una frase corta. ¿Cuál es el objetivo de la recepción de mercadería? ¿Por qué hacemos recepción de mercadería? Para ver que el producto haya llegado bien. Ah, exacto. Para la correcta Aquí, recepción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Punto 2, responsables. ¿Quiénes son las personas que están responsables del procedimiento de recepción? ¿Quiénes son los responsables? Los encargados de la recepción. ¿Quién más? Eh, mm, El químico, el... ¿Y quién más? El Técnico en farmacia. técnico en farmacia. No, el que lo... dueño. El propietario o administrador. Recuerden, los responsables son, El dueño. así es, los responsables son aquellas personas que están incluidas dentro del procedimiento. A ver, apague su micro, por favor. Los responsables son aquellas personas que están incluidas dentro del procedimiento. Por ejemplo, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de la correcta interpretación de una receta? El químico. El químico. Entonces, El químico. el químico. A ver. Entonces, este POES de revisión de recetas será únicamente para el químico farmacéutico. ¿Sí? Ya no será para el técnico porque el técnico no revisa recetas. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien. Frecuencia quiere decir cada qué tiempo se realiza este procedimiento. Si fuera el procedimiento de control de temperatura, ¿cuál es su frecuencia? Diaria. Diaria, ¿cuántas veces al día? 3 veces. Así es. Entonces, acá se colocará frecuencia diaria 3 veces al día. Y se colocará también las horas que se realiza. 8 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Por poner un ejemplo, ¿no? Materiales, ¿qué materiales se va a necesitar para el control de temperatura? ¿Qué se necesita para el control de temperatura? Un lapicero para anotar. Se necesita el termohigrómetro calibrado, se necesita el formato de control de temperatura, se necesita un lapicero de tinta azul o negra, ¿sí? ¿Sí? Y se necesita también, ¿qué otra cosa? También tiene que ir el nombre de la persona quien lo ha hecho. Quien ha hecho. Eso es el procedimiento, pero ¿qué material se necesita? ¿El registro? Ya está. El POES. A ver, no, el POES no, el POES es el documento. Se necesita el termohigrómetro, se necesita el formato de control de temperatura o de registro de temperatura. Se necesita un lapicero azul o negro. ¿Qué más se necesita? La redacción correctamente. No. En materiales, ¿qué otro material se necesita? Un reloj, pues. Un reloj, pues, para anotar la hora, pues. ¿O no se necesita reloj? Claro, porque tenemos que anotar la hora exacta que fue tomada la Así Pero es. en la el medida higrómetro del no viene, termómetro. en No, el higrómetro no viene anexado un no todos, no todos tienen un reloj. ¿Eh? Entonces, vean ustedes que en materiales hay que colocar todos los materiales que se van a utilizar. En procedimiento, ustedes van a anotar paso a paso como receta de cocina cómo se realiza el procedimiento, ¿no? Entonces, primer procedimiento, el paso número 1, ¿no? El personal indicado para realizar el control de temperatura, en este paréntesis pone su cargo, químico farmacéutico, técnico 1, técnico 2, responsable, qué sé yo. Se acerca al termómetro y realiza la correcta medición dentro del horario que corresponde, ¿sí?
Y ahí ustedes entre paréntesis ponen 8 de la mañana, 12 del día o 6 de la tarde, ¿no? Anota en la columna debidamente registrada, ¿sí? Y al costado anota su firma, ¿no? Dando conformidad a la lectura correspondiente. Eso sería el procedimiento especificado paso por paso. ¿Bien? Distribución. ¿A quiénes se les va a entregar una copia de este procedimiento? ¿A quiénes se les entrega normalmente? A ver, chicos. Al inspector, No. Las copias al químico. de este procedimiento se les entrega en primer lugar a todos los responsables, ¿sí? Al químico, al técnico, al dueño, qué sé yo. Y también se Ya, entrega una para que estén copia, informados. sí, para que estén informados y conozcan el procedimiento, y se entrega una copia al archivo, ¿no? O al folder donde está el trámite documentario, ¿sí? Siempre se coloca las personas a las cuales se les va a entregar una copia de este procedimiento y también una copia que se va a guardar en el archivo, ¿sí? Siempre se coloca esos datos, ¿sí? Y en la parte de anexos se van a colocar todos los documentos o formularios que se van a utilizar. ¿Qué formulario se utiliza acá? ¿Cuál es el formulario que se utiliza? El formato de registro de temperatura. Es el único formulario que se utiliza. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Una vez registrado todos estos datos, en la parte inferior tiene que haber 3 firmas. Bien. ¿Quién fue la persona que hizo este procedimiento? ¿Quién fue la persona que lo revisó? Y por último, ¿quién es el responsable de aprobarlo? Deben haber estas 3 firmas en cada uno de los procedimientos operativos estables. ¿Sí? Y además de su firma, si es posible, su sello y colocar la fecha que lo firmó. La fecha que lo firmó. ¿Sí? En la parte inferior o en la parte superior debe también decir cuántas páginas contiene este procedimiento. Vean ustedes, este procedimiento contiene 2 páginas. Y esta es la primera página de 2. La primera página de 2. La siguiente página, perdón. La siguiente página es básicamente el registro de la lectura del procedimiento. Es decir, ¿quiénes fueron las personas que han leído el procedimiento, han aprendido el procedimiento porque son las responsables y deben colocar acá sus datos? ¿Cuándo se les entregó? ¿Sí? Para su lectura. ¿Sí? Para su lectura. Todos los responsables. Si hay personal que cambió, el nuevo personal responsable de ese procedimiento también debe dar este registro para que quede constancia de que se le entregó el documento para que ellos lo aprendan y lo practiquen. ¿Sí? No hay peor cosa cuando un trabajador dice, a mí no me dieron, yo no sé, a mí no me enseñaron. ¿Sí? Porque hay un documento donde se registra que sí se les dio el documento para que lo estudien. ¿Está claro? Y si no le dieron y si no le enseñaron, pues debió nacer de él pedir, pues, ¿no? Se supone que ya estudió. Por supuesto, se supone. Y para eso sirven las capacitaciones. Recuerden, las capacitaciones sirven para evaluar la destreza del trabajador. Si el trabajador no cumple, no aprende, no practica, entonces también tendrá una sanción, que puede ser económica, puede ser una amonestación o incluso puede ser su separación del cargo, la pérdida de trabajo. ¿Sí? Entonces, los trabajadores que están en una oficina farmacéutica deben entender que son responsables de los procedimientos para los cuales se los ha contratado, como en cualquier trabajo, como en cualquier trabajo, ¿no? Si yo fuera un docente que no cumplo mis horarios, que no cumplo mis clases, que no cumplo con mis evaluaciones,
entonces la institución podría sancionar, porque yo también tengo que cumplir procedimientos que me da la institución. De la misma manera, todos los trabajadores están supeditados a cumplir las normas de la empresa. ¿Está claro este punto? Bien. Acá tienen ustedes una pequeña descripción de cada uno de los puntos que se tocan en un POES, ¿no? La parte descriptiva. El objetivo, el alcance, definiciones. Es muy importante que en un POES se coloquen algunos términos, ¿no? Para que todas las personas puedan entender de qué estamos hablando. Eso se llama glosario o definición. También las consideraciones generales, es decir, cuáles son los documentos oficiales que nos indican este procedimiento, responsabilidades, quiénes son el personal responsable, la frecuencia que la acabamos de ver, cada qué tiempo se va a realizar este procedimiento, el procedimiento en sí o la descripción de la actividad, que también lo acabamos de ver, los formatos que se van a registrar o los formatos que se necesitan, referencias, si es que hay alguna referencia bibliográfica, casos especiales, si los hubiera, razón del cambio o modificación del procedimiento, por qué se está cambiando el procedimiento, la distribución, es decir, aquellas personas que necesitan tener una copia del producto, los materiales y equipos y los anexos, si es que usted necesita tener anexos relacionados a este procedimiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. La cabecera de un POES, ¿no? Actualmente se utiliza esta cabecera. Acá en el lado superior izquierdo va a ir el logo de la empresa. La palabra central, procedimiento operativo estándar, el código del procedimiento, la cantidad de hojas que tiene este procedimiento, desde la hoja 1 hasta la hoja 1, si tuviera una hoja, o hasta el número de hojas que contiene este procedimiento. El título del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, recepción de mercadería, el departamento que pertenece, si es administración, si es logística, si es farmacia, etcétera, el departamento que pertenece. Fecha de emisión, si hay versiones, qué versión es la que se sustituye, qué tipo de revisión es, qué número de copia del procedimiento es, emitido por, es decir, quién lo hizo, verificado por, es decir, quién lo revisó, y aprobado por, ¿no? ¿Qué persona fue la que aprobó? ¿No? Y la fecha de su próxima revisión, ¿no? Entonces tiene fecha de emisión y fecha de vencimiento. Esta es prácticamente la cabecera de un POI. ¿Alguna pregunta? Bien, igual manera, ¿no? Hay una serie de datos que acabamos de ver que también ustedes tienen acá su correcta definición. Título, por decir acá, tienen ustedes nombre del proceso que se describe, área o departamento, señala el departamento que emite el POES y así sucesivamente. Todos los puntos que acabamos de ver están descritos en esta parte, ¿sí? Para que ustedes puedan entender qué significa cada uno de estos procesos. También hay una serie de abreviaturas que se pueden utilizar, ¿sí? Si es, por ejemplo, manual de calidad, la abreviatura es MC. Si es proceso, la abreviatura es PC. Si es procedimiento operativa o operativo estándar, es POE o PO. Y si es un formulario, se utiliza la letra F, ¿sí? Y hay una serie de indicaciones sobre el correcto uso de números, de versiones y de áreas, indicando también a las áreas que corresponden al momento de colocarle el número del tipo de procedimiento operativo estándar que estamos hablando. Y por último, ya para terminar, acá tienen ustedes un modelo de un POES de una farmacia. Vean ustedes acá, tienen ustedes la cabecera, tal como les mencioné, tienen el logo de la institución, el nombre de la institución,
la palabra procedimiento operativo estándar. El procedimiento se llama capacitación permanente para el personal de la botica. El código del procedimiento, el número de páginas, dice que contiene una de cinco páginas, de la página 1 a la página 5. Fecha de emisión, fecha de vencimiento, fecha de próxima revisión. Vean ustedes, acá este procedimiento en la botica le han puesto como vencimiento de 2 años. 2 años. Ven ustedes, del 2015 al 2017. Y que se debe revisar un mes antes del vencimiento. ¿Ven ustedes? Se debe revisar un mes antes del vencimiento. O sea, 30 días antes de que este procedimiento venza, los encargados de elaborarlo, aprobarlo y registrarlo deben juntarse para emitir un nuevo documento 30 días antes para poder modificarlo. Y también indica acá la versión 001. De esta parte de la cabecera, ¿se entiende todo? Sí, profesor. Profesor, esa parte sí. Muy bien. Recuerden ustedes que también deben estar las firmas, elaborado por, revisado por y aprobado por. ¿Dónde está? Su nombre, su cargo, la fecha que lo revisó y su firma y su sello si lo tuviera. ¿Bien? Y al final, si hay modificaciones, hay que registrarlas. Cuándo se modificó y cuál fue el motivo de la modificación. ¿Bien? ¿Cuál fue el motivo de la modificación? Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien. Ok, chicos. Básicamente, esa era la clase del día de hoy. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Sí, estamos acá. Vamos a dejar de compartir. ¿Dónde dejamos de compartir? ¿Me pueden ver o están viendo la pantalla? Sí se ve la pantalla. Bien, vamos a agrandar esto. Muy bien, chicos. Entonces, terminada la clase del día de hoy con mucha pena, les indico que es nuestra última clase. ¿Sí? ¿Tienen algunas preguntas sobre este tema? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Un poquito largo, es un tema bastante largo. ¿Sí? Parte de este trabajo, realizar los POEs, lo realiza el químico farmacéutico, pero recuerden ustedes que todo el personal de salud que está en el establecimiento farmacéutico es el responsable de aprender los procedimientos, ¿no? Y sobre todo aplicarlos, ¿no? El éxito de todo establecimiento farmacéutico es de que todo el personal esté concentrado en cumplir las funciones para las cuales fue contratado, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo conozcan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Se han quedado mudos? No, profesor. Profesor, disculpe, ¿no habrá alguna tarea? ¿Perdón? ¿Podría repetir, señorita, que no la escuché? Respecto a la parte descriptiva, esa es su parte del POE que tiene la mitad de la cabecera y la mitad de la descriptiva, o esa otra hoja, o la siguiente cara. ¿Dónde va la parte descriptiva? Donde dice procedimiento, descripción del procedimiento. En la primera diapositiva de que te presenté un POES, eso es básicamente el orden correcto. Lo único que yo he hecho es que actualmente las cabeceras han cambiado, se han adecuado, ¿no? Hay un formato que entrega la DIGEMIT, ¿no? Donde indica que debe haber. Si tú lo pones más arriba, más abajo, más grande, más chiquito, ya depende de cómo tú lo adaptes. Pero yo lo que les estoy dando es algunos modelos, ¿no? El modelo actual indica que la cabecera debe ser como la cabecera de la última hoja que yo les he presentado, ¿sí? Pero todos los puntos que tiene un POES deben cumplirse. Es decir, debe estar su cabecera, ¿no? Sus responsables, el objetivo, ¿sí? La descripción, deben estar los materiales que se utilizan. Todos esos puntos deben estar detallados dentro de un POES.
¿sí? Sí, profe. Sí, ya. Muy Gracias. bien, muy bien. ¿No hay más preguntas, chicos? Señorita Miluska, ¿está todo bien? ¿Todo correcto? Sí, profesor, lo que pasa es que nos han dado unas nuevas. ¿Unas Y, qué? no, del otro profesor nos entiendo que demos una opción. No va a dar clases y tengo que contestar. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, no te preocupes. Sí, pero les digo, de acuerdo a la clase, ¿está todo correcto? ¿Está todos conformes? ¿Sí? ¿Ha quedado Sí, todo claro? profesor, le entendí bastante. Le entendí bastante, más bien quería agradecerle de manera particular porque a usted le entendí muy bien. La verdad es que empezando el curso, yo le soy sincera, no me gustan estos cursos así de letras, no me Ajá, gustan, ya. pero la verdad es que su paciencia, su manera de explicarte, o sea, ha hecho que yo aprenda. Eso Gracias. es lo que valoro, de verdad. Y le agradezco que hay otros profesores que sí han tocado también estos temas, pero no lo entendí. Y sí, al menos en este tema de poesía le he entendido. Gracias, María. Muy bien, ok, chicos. Entonces, recuerden ustedes, la finalidad de nosotros simplemente es ser un guía, ¿sí? Estos temas ustedes en la práctica van a perfeccionarlos, van a entenderlos, van a comprenderlos. Muchos de ustedes de repente piensan más adelante tener su propio negocio. Entonces, lo que yo simplemente les doy son algunos alcances para que ustedes vean que si ustedes tienen el control de todos los procedimientos que ocurren en su establecimiento farmacéutico, eso significa un ahorro. Recuerden, cuando un establecimiento está debidamente controlado, ¿sí? Significa un ahorro para ustedes. Y el negocio se ve mejor, se entiende mejor y ustedes ya se pueden dedicar a la parte que les interesa, que es la parte de servicio, ¿no? Pero todo parte por tener todo en regla, todo en regla. ¿Sí? Ok, chicos. Sin más que decirles, les agradezco su tiempo. Es una pena, ya no nos vamos a ver de que hasta el examen. ¿Sí? Con algunos de ustedes nos vamos a ver de repente el día de mañana, en la clase de políticas, que también es la última. ¿Sí? Y será pues hasta el próximo ciclo, si es que me toca la suerte de volver a enseñar. ¿Bien? Sí, profe. Muy Ojalá bien, que sí, profesor. muy bien. Muchas gracias. Sí, Cuídense. Gracias, profesor, también agradecerle personalmente. Ha sido una... De nada. Gracias por su paciencia también. Muchas gracias. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Gracias por todo. hasta Es luego, profesor. profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Cuídense. Sí, Bendiciones, profesor. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Señorita, ahí se desconectó ya. Bien, profesor. Esther, creo que ya se desconectó. Quería hablar con ella. Ya, yo le envío un mensaje por WhatsApp. No hay problema. Ah, ya, ok.